Profesor Henry, ¿gusta que empecemos? Si gusta, yo creo que ya tenemos por aquí un buen número de participantes, ya se integrarán los que... Exactamente. Bueno, sí, no hay problema, podemos Sí. comenzar. Permítame hacer la presentación para todos los que están por ahí. No sé si gustaran algunos de ustedes también confirmarme que me escuchan. Fuerte y claro, fuerte y Sí, claro. profe, sí se escucha. Sí, sí se escucha. De acuerdo, gracias, muy amables. Miren, como parte de las actividades que ya realizábamos el año pasado con con el Tecnológico de Confenalco y Universidad de Guanajuato, tenemos por aquí el día de hoy una conferencia que nos va a hacer favor de impartir el profesor Henry Adolfo. Les voy a leer un poquito. La intención es continuar con estas actividades. Este año las estamos retomando con esta primera conferencia. El día de mañana tenemos otra con el profesor Luis Alejandro. Me gustaría, ojalá también tengan esa oportunidad de acompañarnos. No, son temas que creo que se cruzan perfectamente con nuestras actividades acá en la División de Ciencias de la Vida y que nos dan una oportunidad para interactuar en un contexto ya internacional. Entonces, me gustaría leer, compartirles en una breve reseña lo que el profesor Henry tiene y darle ya la palabra para que inicie su presentación. El profesor Henry Lambis Miranda es ingeniero químico de la Universidad Industrial de Santander, en Colombia. Cursó sus estudios de posgrado en la Universidad de Rovira y Virgili, en Tarragona, y está cursando un máster en la Universidad de Huelva, también en España. Se desempeña como profesor investigador en el programa de Ingeniería de Procesos de la Fundación Universitaria Tecnológico Confenalco, en Cartagena, Colombia. Sus intereses están en el uso de residuos agroindustriales, muy ad hoc a lo que se trabaja en diferentes áreas en DICIBA, para el desarrollo de biopolímeros y materiales con propiedades de interés industrial, caracterización de metales pesados en el ambiente y modelación numérica y bioprocesos en general. Entonces le cedemos la palabra al ingeniero Henry. Por favor, adelante, profesor. Buenas tardes, doctor Saldaña. Gracias por hacer la presentación. Y primero que todo, agradecer el apoyo para estas actividades de la Universidad de Guanajuato y que esto siga, pues se materialice en otro tipo de actividad. Pues primero que todo, déjenme, bueno, vamos a comenzar la presentación, por favor. Confírmeme que están viendo ahí la cámara y la presentación ahí. No sé si... Y la presentación. Sí se ve, profesor. Bueno, listo, pues. Entonces, bueno, primero que todo, pues agradecer la presencia y espero que este tema que vamos a tratar pues sea fructífero para las dos universidades. Pues como decía en la publicidad, pues el proyecto en general se trata de ¿qué? De desarrollo de materiales absorbentes para colorantes alimentarios. Y específicamente, pues este trabajo es un estudio comparativo de modelos cinéticos de absorción de tartracina en solución acuosa a través de biomasa extraída de la cáscara de plátano, específicamente de la especie Musa paradisíaca, que es el famoso plátano verde que le dicen aquí en Colombia. Entonces, en general, pues el proyecto del cual se deriva este trabajo, pues se trata del aprovechamiento de todo lo que son esos residuos industriales que se producen aquí en Latinoamérica en general. ¿Para darle qué? Para darle una continuidad y así contribuir a lo que es la economía circular. Esa economía circular, bueno, entonces uno de mis intereses es tratar de utilizar esos residuos agroindustriales para desarrollar materiales, para desarrollar, pues que tengan algún interés. En este caso, vimos que la absorción de ciertos componentes, como son colorantes, pues elegimos específicamente un colorante que es la tartracina. Entonces, en general eso es lo que va a tratar la charla. Entonces, esto es un trabajo que ha sido, pues, es un trabajo conjunto entre varios estudiantes que han participado aquí, ¿verdad? Los estudiantes con sus trabajos de grado y otros profesores de varias universidades. Entonces, digamos que esto no es un trabajo solo mío, sino es un trabajo en conjunto, utilizando las sinergias de varios científicos y de varias universidades. Entonces,
primero que todo, pues, ¿dónde estamos, verdad? Nosotros, el Tecnológico Confenalco está ubicado en la ciudad de Cartagena de Indias, ¿verdad? En Colombia. Pues sé que es una ciudad que es bastante, pues, famosa. Pero entonces ahí, pues, veamos unas cuantas fotos de lo que es la parte turística de la ciudad, y lo que se ve arriba es nuestro campus de ingenierías, ¿ves? Nuestro campus de ingeniería, que espero que con el tiempo podamos volver, ya que ahora estamos haciendo semipresencialidad digamos, por la contingencia sanitaria. Pero porque conozcan uno de los campus. Nosotros tenemos 3 campus. Este es el campus número 2, el campus de ingenierías. Y bueno, espero que pronto podamos volver para hacer uso de ello. Entonces aquí tenemos, pues, para que sepan dónde estamos y algunas de nuestras instalaciones acá en la ciudad de Cartagena de Indias. Entonces, este trabajo, pues, la charla va a tener va a estar dividida en una pequeña introducción, que vamos a hablar en generalidades, luego planteamientos del problema, vamos a formular ese problema, lo que dará dará lugar a unos objetivos de investigación, vamos a justificarla. Henry, disculpa, ¿tú estás mostrando a tu agenda o es que yo veo que la presentación está todavía en el título? Está todavía en el título. Ok, no sé perfecto, sí. No está pasando. No está pasando. No, yo no sé si soy solo yo, porque la veo todavía en el título inicial. Espérate ahí, a ver. Déjame un momentico para... O sea, estaban mostrando la agenda. Sí, la agenda. Sí, pero no sé acá se ve solo la imagen de la presentación inicial. Espérate un momentico, voy a compartirla aquí. Espérate, ahí, listo. Voy a compartirla así, de esa manera, para asegurarme de que se vea. Entonces, bueno, como les iba diciendo, tenemos una metodología de investigación, un diseño experimental, ya que tenemos, digamos, tenemos unas variables que debemos investigar, unos resultados y conclusiones y recomendaciones, y algunas referencias bibliográficas para los curiosos, ¿verdad? Para los que quieran ver desde la bibliografía o de la literatura qué es lo que estamos haciendo. Entonces, siempre, bueno, para que los que si no habían visto, pues mira, no sé, ahí está nuestra ciudad, la ciudad de Cartagena. Entonces, vamos a comenzar con una introducción. Entonces, el objetivo, pues digamos, de este tipo de trabajo, pues nosotros nos hemos dado cuenta que en la industria, ya sea en la industria alimentaria o en la industria, por ejemplo, de las curtiembres o la industria de la ropa, se utilizan muchos colorantes, ¿verdad? Entonces, digamos que nosotros nos centramos principalmente en la industria alimentaria. En la industria alimentaria se utilizan muchos colorantes, pero con el tiempo, pues se da cuenta que algunos de esos colorantes pueden generar problemas. Y uno de esos colorantes nos centramos específicamente en la tartrazina. Entonces, digamos que nosotros queremos, pero sí que queremos desarrollar materiales que tengan la propiedad de retirar o de absorber con D, ¿verdad? De absorber ciertas sustancias. Necesitamos tener una matriz, en este caso una matriz, por ejemplo, biológica, una matriz que sea capaz de tener en su superficie unas propiedades determinadas. Entonces, nosotros digo, bueno, pero ¿qué tipo de materiales nosotros vamos a utilizar? Y ahí cuando viene digo, bueno, ¿por qué no utilizamos una matriz vegetal, por ejemplo, que puede estar formada en principio de de un desecho que sea fácil de conseguir, que sea de tratamiento? ¿Por qué nosotros elegimos el plátano o la musa paradisíaca? Porque nosotros aquí en Colombia hay una industria muy grande de lo que son los snacks, los famosos las botanas o cosas así, y uno de esos es el plátano. Se utiliza muchísimo, se consume a nivel industrial. Hay por lo menos en el mercado unas 10 clases de esos plátanos fritos, ¿verdad? Esos plátanos fritos, y eso solo se aprovecha se aprovecha la pulpa, pero la cáscara, nadie. ¿Y qué hace con eso? Entonces eso es un desecho industrial que es de fácil acceso, y tiene una matriz interesante, porque es una matriz que contiene almidón, que contiene otros biopolímeros que pueden ser base para una matriz de absorción. Entonces, por eso nosotros pues empezamos vamos a investigar si podemos utilizar o aprovechar ese tipo de base para absorber ciertos tipos de material. En este caso, nosotros como nos centramos en ese
en ese colorante que es la tartracina, que bueno, que en muchos países civilizados pues ya se está retirando, por acá no, acá pues tú puedes encontrar todavía muchísimos productos y ya se ha reportado que puede haber problemas de qué, hombre, problemas de hiperactividad, de somnolencia con algunos niños. Entonces, la tartracina, digamos, o también llamado E2, E102 o amarillo número 5, pues tú lo puedes encontrar en muchísimos alimentos. En muchísimos alimentos, no solo snacks, no solo botanas, sino jugos también, de los zumos industriales. Entonces, bueno, vamos a ver si podemos desarrollar ciertos tipos de materia para absorber específicamente este tipo de colorante, de tipo de colorante. Entonces, hay un planteamiento porque ese problema, pues, no es nuevo. Existen materiales, pero dichos materiales de pronto pueden ser bastante caros. Por ejemplo, diferentes tipos de carbón activado, como todos saben, ellos pueden ser activados específicamente como para que las propiedades de la superficie absorban unas diferentes componentes y otros no. Entonces nosotros decidimos ver si podemos utilizar ese desecho y aumentar las propiedades absorbentes de su superficie, podemos probarla con tartracina. Entonces algunos materiales pues son bastante, hay carbones activadores especiales, pero son extremadamente caros y nosotros queríamos utilizar algo que fuera un poco más económico, ¿verdad? Más económico. Entonces ahí es donde tenemos que el planteamiento de ese problema, o sea, desarrollar una matriz que pueda ser modificada desde el punto de vista químico para absorber ese tipo de colorante. Entonces, cuando uno va a hacer este tipo de trabajo, pues lo más importante que es, oye, si es un proceso que es dinámico, ¿cómo podemos nosotros estudiar la cinética? Es decir, la velocidad. Recuerda que la palabra cinética viene de eso, significa velocidad. ¿Cómo podemos nosotros estudiar la velocidad a la cual se absorbe sobre una superficie determinada un contaminante? En este caso, pues de ahí sale la formulación del problema. Dice, ¿cuál es el modelo cinético que mejor se ajusta a la dinámica del proceso de absorción de tartracina en solución acuosa, usando cáscara de plátano como agente absorbente? Pero esa cáscara de plátano no es que se use así simplemente como viene, sino que va a sufrir una modificación química. En este caso, pues nosotros, viendo una literatura, la manera más simple era con hidrólisis ácida. Entonces, la gracia de esto es modificar la superficie de esa cáscara de plátano mediante hidrólisis ácida para aumentar sus propiedades, para hacerla un poco más compatible con esa molécula de tartracina que es bastante compleja. Entonces, una vez nosotros pues hemos identificado ese problema, hemos identificado, pues nosotros vamos a sistematizarlo y a formular unos objetivos. Esos objetivos, pues, digamos que evaluar diferentes modelos cinéticos de absorción de tartracina en solución con biomasa extraída de la cáscara de plátano y recomendar, cuál se ajusta mejor a ese proceso. Digamos que van a ser nosotros, pues, el problema en principio lo atacamos desde el punto de vista de batch, es decir, vamos a absorción por lote. Digamos, ya cuando uno tiene más caracterizado, pues ya lo ataca desde el punto de vista más de absorción en línea. Pero en principio, los experimentos fueron en absorción en batch. Específicamente, pues, primero, pues, caracterizar las propiedades físico-químicas de la cáscara de plátano. Nosotros tenemos que saber, bueno, cómo o saber aproximadamente cómo estaba conformada esa matriz, esa superficie, porque esto es un proceso superficial. Cómo estaba esa superficie conformada, qué clase de iones, que podían ser algunos compatibles, otros no, estaba esa cáscara de plátano, tanto antes y después de la modificación, ¿verdad? Entonces, determinar las condiciones óptimas para el proceso de absorción bajo ciertos parámetros, por ejemplo, concentraciones de contaminantes, pH, lo veremos ahora en otras, y comparar diferentes modelos cinéticos, la cual se ajusta mejor y recomendar uno. Recuerda que los modelos cinéticos simplemente son construcciones matemáticas que están hechas bajo algunos supuestos y vamos a ver cuál se ajusta mejor a los datos experimentales. O sea, se hacen ajustes y se sacan constantes que caracterizan, que te dan una idea de cómo es si es una absorción en monocapa, si es una absorción bicapa, cosas así por el estilo. Entonces,
la investigación pues está totalmente justificada. Porque aquí, por ejemplo, lo que es aquí en muchas ciudades, pues a veces, por ejemplo, hay ciudades que hay una contaminación por textiles, y a veces dicen que algunos ríos son de varios colores, es por eso, porque hay mucha contaminación también por textiles. Entonces, vemos y todavía se vende muchísimo snacks que tienen tartracina, aunque la ley dice que si tiene tartracina, pues hay un límite, y también tiene que decirlo explícitamente, o sea, no tiene que decirlo amarillo número 5 o amarillo o rojo o el famoso rojo 40, ¿verdad? Sino que tiene que decir el nombre, tartracina, tiene que decirlo específicamente, y usted puede encontrar aquí en Colombia muchísimos de esos snacks, y también muchos ríos que tienen ese tipo de contaminación, no solo por colorantes alimentarios, sino por colorantes para textiles, que son colorantes bastante recalcitrantes. Digamos, nosotros acá también tenemos otras líneas de investigación, pero con oxidación, bueno, otras cosas. Entonces, ya, pues teniendo los objetivos y la justificación de esta investigación, dijo, vamos a ver, oye, experimentalmente, cómo vamos a atacar ese problema. Y es lo que se está viendo ahí, por ejemplo, la metodología de la investigación, cómo lo vamos a atacar desde el punto de vista ya sistematizado. Nosotros tenemos unas muestras que son bastante fáciles de conseguir, porque digamos que el plátano es algo que se consigue muy fácilmente. Nosotros lo que hicimos fue tomar esas muestras, rebanarlas y desinfectarlas con hipoclorito para limpiarlas de cualquier patógeno, y las secamos y las lavamos. Digamos que la lavamos ahí y la secamos, y le hicimos un tratamiento de trituración. Es decir, nosotros lo que hicimos fue secarlas, dejarlas lo mínimo de humedad posible, luego triturarlas y luego separarlas por tamaño. ¿Por qué? Porque recuerden que si vamos a tener un agente absorbente, pues el área superficial también es importante. Entonces nosotros, después de triturarla, lo tamizamos con los estándares ASTM, y elegimos en base al trabajo previo de literatura, y vamos a elegir por lo menos 2 tamaños para ver cómo afecta el tamaño de partícula también al fenómeno. Y una vez elegimos esos 2 tamaños, hicimos el tratamiento el ácido, digamos que los iones ácidos lo que hacen es atacar la superficie de esa matriz vegetal y hacerla más compatible con algunos agentes de absorción. Nosotros también en trabajos previos pues tratamos de separar, por ejemplo, el almidón de la otra matriz, vegetal, pero no se obtuvieron, resultados tan buenos como dejándola simplemente así como está, y que el ácido atacara directamente la matriz completa vegetal. Luego le hicimos un proceso de secado y la guardamos ¿para qué? Para hacer los experimentos de absorción. Entonces, para estudiar este fenómeno de absorción, se planteó un diseño experimental. El diseño experimental donde nosotros, en base a la literatura, elegimos, bueno, qué variables, como tú atacas un problema, qué variables pueden ser más o menos determinantes en el experimento, y qué variables vamos a elegir nosotros como variable respuesta. En este caso, pues hicimos un diseño experimental, ¿verdad? 2 a la K, donde tenemos 3 factores y cada factor tiene 2 niveles. Nosotros, en base a la literatura, cuando uno hace un experimento, dice, bueno, yo creo que estos factores afectan más a mi variable respuesta, que en este caso era el porcentaje de remoción de tartracina en la solución acuosa. Entonces, bueno, el pH es importante, ¿por qué? Porque el pH afecta las propiedades de la superficie. Entonces nosotros, bueno, vamos a elegir el pH como mi primera variable. La concentración inicial de contaminante en partes por millón y el tamaño de partícula, como ya les había dicho. Nosotros separamos, hicimos diferentes tamaños de partículas, y cada uno de esos factores tenía 2 niveles. Por ejemplo, vamos a trabajar con soluciones con pH 2 y pH 4. La concentración inicial es de 50 a 100 partes por millón y tamaños de partículas de 0,3 y 0,7 milímetros. Digamos que esos son nuestros factores y nuestros niveles. Y también
Y bueno, vamos a ver cómo esos factores y niveles afectan ¿qué? La remoción de contaminantes en la solución acuosa. Claro, nosotros bueno, tenemos que ver un método de determinación, en este caso fue por espectrofotometría, ahí se ve nuestro espectrofotómetro en el laboratorio, pues nosotros, bueno, la tartrazina tiene una longitud de onda de máxima absorción en 427 nanómetros. Es decir, nosotros hicimos nuestros experimentos, bueno, nuestros experimentos fueron experimentos en absorción en batch, específicamente se usaron 100 mililitros de solución y 2 gramos de material absorbente, ¿ves? Para una concentración de aproximadamente 20 gramos por litro. Y el tiempo de contacto, pues como no previamente nosotros no sabemos cómo se va a comportar, pues nosotros elegimos tiempos de contacto bastante grandes, pero al final pues terminamos en tiempos de contacto de 180 minutos. ¿Por qué? Porque ya después vimos que mucho antes de eso ya el fenómeno se había estabilizado. Nosotros no estamos, pues cuando comienza el fenómeno, cómo se comporta hasta el punto de estabilización. Entonces, todos estos experimentos se hicieron en batch, en laboratorio, y para determinar nosotros cuánta tartracina era capaz de absorber, pues nosotros hicimos primero curvas de calibración, curvas espectrofotométricas, donde relacionábamos concentración con absorbancia para tener ya de antemano, ya tener una curva que me dijera simplemente con leer la absorbancia después de o cada cierto tiempo en nuestros experimentos, nos daba cuánta concentración, y así nosotros pues tener curvas de concentración contratiempo, que son lo que nosotros necesitamos para caracterizar un fenómeno cinético, desde el punto de vista de la cinética. Entonces aquí, por ejemplo, los estándares, hacemos estándares de diferentes concentraciones en el laboratorio, y en las probetas o en las cubetas del espectrofotómetro, nosotros hicimos nuestra curva de calibración, ¿verdad? Y ya una vez con la curva de calibración, pues nuestros experimentos solo era tomar la muestra, centrifugar y leer cuánta tartracina había sido capaz de absorber el material. Entonces, por ejemplo, aquí, pues antes, los primeros resultados, pues es la caracterización, por ejemplo, la cáscara de plátano. Hacíamos una caracterización bastante básica, cenizas, de humedad, para ir viendo cuáles eran sus condiciones físicas. Pero también necesitamos saber cuáles eran las condiciones, por ejemplo, de su superficie, de qué iones estaban presentes. Y esto, pues, la herramienta que tenemos nosotros a mano es la que, hombre, una caracterización medio de FETIR, ¿verdad? De FETIR, que nos da una idea de qué tipo de superficie, por ejemplo, los OH, por ejemplo, que estaban aquí. O sea, todos los grupos funcionales que podíamos nosotros tener y que podían afectar o ser compatibles o no. Entonces, lo primero fue una caracterización de la cáscara de plátano sin modificar. O sea, hicimos un FETIR para hacer un pequeño estudio, hombre, cómo puede estar conformada esta superficie, si puede ser más o menos compatible. Y ya que la íbamos a someter a una hidrólisis ácida, pues vamos a ver, nosotros sometimos esa cáscara de plátano a una hidrólisis ácida, ¿verdad? Ya ahí vemos que la superficie está cambiando, hay unos nuevos picos, y esos picos significa que hay otro tipo de grupos funcionales. Entonces nosotros se hizo un estudio más o menos qué grupos funcionales podrían estar para poder saber, oye, vamos a saber si es más o menos compatible o si vamos a ganar algo con esa modificación química. Entonces nosotros digamos que los experimentos se hicieron con este tipo, digamos, con ese material modificado con hidrólisis ácida. Ahí tenemos ahí también, por ejemplo, la cáscara de plátano luego de la absorción, ¿verdad? Obviamente aquí está cambiando, estamos ganando otros iones que no estaban. Entonces digamos que eso es un estudio desde el punto de vista más químico que otra cosa. Digamos que hay que saber interpretar para ver, hombre, dónde están esos nuevos grupos funcionales. Entonces, digamos que la herramienta que tenemos nosotros más a mano era, digamos, que la espectrofotometría transformada o la de FETIR, ¿verdad? Entonces, fue la herramienta que utilizamos para saber un poco
sobre cómo estaba conformada esa superficie. Entonces, después de llevar los experimentos se llevaron a cabo por triplicado, ¿verdad? Para tener más o menos más relevancia estadística. Lo sometimos a un análisis de varianza o el famoso ANOVA. Recuerden ustedes que lo que usted quiere en el ANOVA es ver, oye, cómo puede o cómo puede influir una variable sobre una otra respuesta, o sea, unas condiciones de experimento sobre otra variable respuesta. En este caso, pues nuestra variable respuesta, ¿cuál era? Pues el porcentaje de remoción. Entonces, por ejemplo, aquí en el análisis ANOVA, lo que nos dice, por ejemplo, la razón F, o el p-valor más bien, el p-valor, nos va a decir, oye, esa variable es relevante o no con respecto a la variable respuesta. En este caso, pues tenemos pH, la concentración inicial, el tamaño de partícula y también las interacciones. También tenemos interacciones, porque esto también es relevante cuando tú quieres plantear un modelo, si la interacción de una variable con otra también es relevante. En este caso, pues si el valor, recuerden que si el valor es menor a 0.05, quiere decir que la variable, que digamos que la condición es relevante. Aunque esa es la interpretación que la mayoría les da, yo creo que digamos que yo pienso que la interpretación es, esto es la probabilidad de que tus datos provengan del azar. Digamos que el p-valor es la probabilidad de que tus datos provengan del azar. Digamos que es una probabilidad muy pequeña de que esa combinación de datos o esa combinación de la variable respuesta sea producto del azar. Porque recuerda que los resultados es una variable aleatoria, una variable pues un poco aleatoria. Entonces, lo que te dice el p-valor es la probabilidad de que tus datos estén o vengan del azar. Entonces, como para toda experimentación se debe poner un límite, digamos un límite de certidumbre, en este caso es el 95%. Entonces, si vemos que estos valores son menores a 0.05, lo que quiere decir es, hombre, que hay una relevancia entre la combinación de estas condiciones con tu valor de respuesta. Entonces vemos que casi todas, por ejemplo, las variables, por ejemplo, el tamaño de partículas, cosa que, digamos, nos sorprendió un poco, que el tamaño de partículas no era tan relevante, viendo que para el proceso de absorción de pronto, pues el tamaño de partículas pues, puede ser un factor, de pronto puede ser por el tipo de matriz biológica, para eso pues hay que seguir pues, un poco más adelante de estos experimentos, pero el pH y la concentración inicial fueron bastante relevantes, así que las combinaciones también de AB, la primera, y también con A con C, aunque el tamaño de partícula en sí mismo no era relevante, pero el pH y el tamaño de partícula lo era. Entonces tenemos aquí todos los que eso eran relevantes. ¿Esto para qué? Es para tratar de estimar un modelo. Y vemos aquí también el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto te dice pues las variables que son más relevantes estadísticamente. El pH, A con B, o sea, lo que es el pH con la concentración inicial, y ya estas pues son un poco menos relevantes, es decir, no tienen casi peso en un posible modelo. De nosotros, digamos, una de los objetivos era generar un modelo que me permitiera encontrar el óptimo de condiciones a este tipo de experimentos. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, tenemos ahí que para cada factor, pues el límite bajo, los límites de trabajo bajo y alto, y el óptimo, digamos que la absorción en este caso pues la favorece los pH bajos, las concentraciones altas, me figuro por el delta de concentración de difusión, y pues el tamaño de partícula una partícula un poco más grande, ¿tá? Y esto generó este modelo, ¿verdad? Este modelo con varios parámetros, donde dependiendo del tipo digamos, de parámetros que tú le pongas, pues puedes obtener un óptimo, ¿verdad? Tenemos un modelo que nos representa y lo podemos utilizar para la famosa diagrama, los análisis de óptimos con gráfica. También se puede utilizar este tipo de problemas. Entonces, si vemos acá, también se obtuvieron absorciones tan altas como del 98, casi el 99%. Es decir, digamos, en material a pH bajos,
era capaz de absorber casi el 99% casi de la tartracina. Aunque a pH un poco más alto tampoco era malo, se tuvieron absorciones del 90%. Entonces, uno de los parámetros que más influye es el pH. Figuro que porque el pH está influyendo en qué, en cómo interacciona la tartracina con la superficie. ¿Ya? Ahí eso también el pH es importante desde ese punto de vista. Entonces, si vemos en la siguiente diapositiva, por ejemplo aquí tenemos el porcentaje de remoción casi, llegan casi a 100%, y los tiempos de equilibrio están en, por ejemplo, aquí el tiempo, pues se hicieron experimentos casi durante las primeras veces, casi durante 20 horas, porque no se sabía cómo se iba a comportar, pero vemos que es bastante rápido. Si vemos aquí en menos de 2 horas, 2 horas y media, y estos son 5 horas aquí, ya está estabilizado. Si vemos en menos de 2 horas, ya está casi estabilizado el proceso, y los porcentajes de absorción se acercan casi al 100%, 97, 98%. Es decir, que digamos que el material es capaz de absorber casi toda la tartracina bajo ciertas condiciones. Vemos aquí también la capacidad, por ejemplo, de absorber miligramos de tartracina por gramo de material absorbente. Es capaz de absorber casi 5 miligramos. Y lo que quiere decir esta gráfica es cómo o cuánto tartracina es capaz de absorber por cada gramo de material absorbente utilizado. En este caso, pues este valor es casi de 5 miligramos. Y recordemos que digamos que este tipo de contaminante, se utilizan en concentraciones muy pequeñas, del orden de los miligramos. Son este tipo de colorantes no se necesita que sea muy grande la cantidad, del orden de los miligramos. Entonces es bastante relevante, casi 5 miligramos por cada gramo de material absorbente es capaz de retirar. ¿Verdad? Entonces, esas gráficas dinámicas. Entonces, una vez pues nosotros tenemos esos datos, ¿verdad? Pues los datos de concentración contra tiempo, oye, podemos ver, hombre, qué tipo de modelo cinético, ¿verdad? Dice, con las mejores condiciones, nosotros decimos, bueno, del trabajo de la NOVA sacamos las mejores condiciones de absorción. Y con esas mejores condiciones de absorción pasamos ¿a qué? Al análisis cinético. ¿Sí? Con las condiciones mejores se realizó una experimentación donde se valió el tiempo de contacto, ¿verdad? Para medir la tasa de remoción, ¿verdad? Y determinar la cantidad de tartracina que se remueve, pero ya centrando nuestra atención no en las mejores condiciones, sino en qué modelo iba mejor. Aquí tenemos, por ejemplo, hay diferentes modelos, pues pseudo primer orden, pseudo segundo orden, el Ovich, difusión intraparticular. Cada uno pues tiene unas características diferentes y se planteó bajo ciertos supuestos, ¿verdad? Se plantea bajo ciertos supuestos de primer orden, hombre, que de pronto el sitio activo donde se absorbe es único y cada vez que se absorbe una partícula de contaminante ya el sitio queda inhabilitado. Hay otros modelos que dicen que no, que se pueden formar hasta 2 y 3 capas sobre eso, dependiendo de eso. Son algunos pues, unas son curvas de concentración, los modelos en equilibrio y otros modelos cinéticos. Entonces aquí los modelos cinéticos están sobre algunos supuestos y los modelos, por ejemplo, las curvas de equilibrio, ya la veremos también, están bajo otros supuestos. Entonces aquí lo primero que hicimos fue hacer los ajustes, el ajuste matemático con Origin, con el software Origin, para ver cuál de estos modelos tenía una mejor representación. Es decir, cuáles de los datos se ajustaban, qué modelo se ajustaba mejor a los datos. En este caso, pues obtuvimos lo más grande fue, por ejemplo, en pseudo primer orden y pseudo segundo orden. ¿Verdad? Tuvimos una R cuadrado de 0,98, ¿verdad? El coeficiente o el R, famoso R cuadrado, ¿verdad? El coeficiente que nos dice la bondad de ese modelo con respecto a los datos experimentales. El segundo orden, digamos que puede que más
más se ajustó, obteniendo unos parámetros que USUE, ¿verdad? Digamos que también es las milimoles absorbidas por cada gramo de material absorbente y todo, pues cada una de estas variables pues tiene un significado. O sea, ahí están los ajustes, más o menos los ajustes numéricos, el ajuste numérico que fue hecho con Origin Pro, pero no es, se puede hacer con otras herramientas también, que nos da pues, el mejor ajuste sobre esos datos, ¿verdad? De cómo, desde el punto de vista cinético, cómo era. Entonces, también se hizo con la finalidad de describir el experimento desde el punto de vista del equilibrio, así la famosa isoterma, que es así, la famosa isoterma, pues sí es cuando ya, no es cuando el experimento está en dinámico, que es la cinética, sino cuando el experimento ya está en estático, es decir, cuando ya se ha estabilizado, es decir, con la finalidad de describir el equilibrio, pues para ver cómo los diferentes modelos, la isoterma de Langmuir, la de Freundlich y la de Langmuir-Freundlich, cuál de los tres describía mejor el experimento. Entonces también se hicieron con los datos ya cuando cada experimento estaba ya estabilizado, se hicieron los ajustes, por ejemplo, ya aquí en esto, pues la verdad es que estuvo el ajuste de los modelos, por ejemplo, la de Langmuir 0997 o la de Freundlich o la de Langmuir-Freundlich, pues estuvieron bastante buenos, pues la isoterma de Langmuir, pues fue la que mejor se ajustó, pero la verdad es que la de Freundlich está bastante cerca. Pero bueno, en honor a un número, pues la isoterma de Langmuir es la que mejor pues describía, ¿verdad?, el fenómeno cuando ya se había estabilizado. Es decir, tenemos que, pues lo primero es que se obtuvieron absorciones bastante altas, casi del 100%, bajo las mejores condiciones, y se pudo caracterizar tanto desde el punto de vista dinámico como desde el punto de vista estacionario cómo se comportaba ese sistema. Y eso, digamos que esto solo es, digamos, el punto de partida para este tipo de experimentos. O sea, aquí la descripción de la isoterma, ¿verdad? También el ajuste, ¿verdad? La concentración en equilibrio es directamente proporcional a la cantidad de contaminante dividido entre los gramos de absorbente. Estamos directamente en las famosas curvas en equilibrio. Entonces, digamos que esta es una manera de describir, digamos, el trabajo que estamos haciendo y las conclusiones a las cuales ya estamos llegando, ¿verdad? Digamos que las conclusiones, pues de acuerdo a los resultados, pues digamos la matriz elegida, es decir, la cáscara de plátano, pues representa un potencial para desarrollar materiales que tengan propiedades absorbentes, obviamente con las modificaciones químicas, que simplemente es una de tantas modificaciones químicas que se pueden hacer. O sea, podemos hacer otro tipo de modificaciones y probar cómo se va a comportar el sistema. Y también, por ejemplo, el pH dicen que, digamos que es una de las variables que más influye sobre la absorción con tartrazina. Digamos que lo que sacamos como conclusión es que de pronto la tartrazina en solución se convierte en un ion aniónico, y el pH, digamos que el pH influye muchísimo, ¿verdad? Está influyendo muchísimo. Ustedes saben que, bueno, que ciertos componentes, cuando están en solución a cosas, pues tienen un comportamiento de iones. Entonces, de pronto, eso puede ser porque el pH influye también en la absorción sobre la matriz que nosotros hemos elegido. También, por ejemplo, la tartrazina, pues se llegaron a absorciones del 97.88 casi, con unas concentraciones bastante altas, 100 partes por millón, ¿verdad? Son concentraciones que son bastante altas, y el tamaño de partícula también es un tamaño de partícula bastante alto, 0,7 milímetros, ¿verdad? Probamos de las dos que elegimos, y también pues tuvimos un buen ajuste a las curvas no solo dinámica, sino también en equilibrio, ¿verdad? La isoterma de Langmuir pues fue la que mostró un mejor ajuste a los datos experimentales. Como les decía, pues nosotros dijimos, bueno, el tamaño de partícula de pronto fue un poco grande. Dice que de acuerdo a la literatura, el tamaño de partícula de pronto tiene una relación inversa
y se encontró que, digamos, que la mayor eficacia se tuvo con el tamaño más grande. Entonces, digamos que ahí hay que hacer un poco más de experimentación para entender un poco más ese fenómeno. Y algunas recomendaciones, pues tratar de que los plátanos pues no tengan partes maltratadas para mejorar la calidad del material. Tratar de, como les dije, hacer experimentación con más tamaños de partículas y de pronto otros tipos de modificación. En este caso nosotros utilizamos hidrólisis ácida, pero solamente fue bastante sencilla, con ácido clorhídrico. O sea, una cosa bastante sencilla, pero seguro hay tratamientos que se pueden encontrar, tratamientos que, que nos den otro tipo de matrices o otro tipo de caracterizaciones de superficie. Entonces, pues eso, algunas referencias bibliográficas que hemos utilizado del trabajo que ya veníamos haciendo antes, el trabajo que ya venían de otros autores que también nos fueron importantes. Y más que nada, pues mira, gracias por su atención y quedo abierto a cualquier duda, inquietud de los curiosos. Muchas gracias, profesor Henry. Abrimos entonces un espacio, un tiempo. Estaba programada para 1 hora, si gustan y están de acuerdo, ¿verdad? 15 minutos que podamos dedicar a las inquietudes que puedan externar. Entonces, adicionalmente, nos había comentado el profesor Luis Alejandro, se iba a compartir un registro, nada más que detecto aquí en mi Microsoft Teams que no tengo acceso al chat para ver lo que se pueda postear en el chat, ¿verdad? La dirección del registro. No sé si el resto tengan esa oportunidad. Si no, la otra es hacer el registro extra fuera de tiempo pues de la presentación a través de algún Excel. Nosotros estaríamos acá registrando a los estudiantes y profesores que participaron. Y bueno, por favor, adelante si alguien tiene por ahí alguna pregunta para el profesor Henry con respecto a la conferencia, a través de la manita del Teams, si gustan. Doctor Noé, mientras los estudiantes y docentes quieren hacerle preguntas al ingeniero Henry, a su correo le envié un enlace para compartir la asistencia. Otra forma en la que descargamos la asistencia es la que nos permite descargar Teams directamente. Ahí están los nombres, lo que faltaría de pronto serían los correos. Yo también se lo voy a compartir. Y de esas dos formas, pues, podemos tener las dos características para mostrar la evidencia. Gracias. Ok, de acuerdo, profesor Luis. Entonces, adelante si alguien tiene alguna pregunta. Algún curioso. Yo después en este momento estamos escribiendo el artículo, en cuanto esté listo yo se lo paso, doctor Noé. La doctora Adriana Saldaña está le está levantando la mano. A ver, por favor, doctora Adriana. Buenas tardes, ingeniero Henry. Muchas felicidades por su presentación. Un trabajo muy interesante. Y me gustaría hacer una pregunta. No sé si ustedes ya han estudiado o tienen alguna idea del tipo de absorción que se está dando. Si es una absorción física o química y bajo qué mecanismos ustedes creen que se pudiera estar dando esta absorción. Precisamente por el trabajo que hicimos con las diferentes curvas de concentración en equilibrio, creemos que el fenómeno es un fenómeno físico. Creemos que el fenómeno es físico, precisamente queremos continuar para caracterizar bien la superficie. Por ejemplo, nosotros por ahora solo hemos utilizado transformada de Fourier, FETIR, para caracterizar un poco la superficie, y sería bueno utilizar otras técnicas para ver con más detalle cómo es la interacción de la tartracina por su estructura molecular con la matriz que tenemos biológica. Entonces, por ahora creemos que el fenómeno es físico, pero debemos hacer uno con otras técnicas
Tenemos que hay que hacer otras alianzas para obtener un poco otras técnicas y verlo con un poco más de detalle. Pero por ahora lo que le puedo decir es que lo más probable es que sea una absorción de tipo físico. Ok, sí, suena muy interesante. Igual a lo mejor algo interesante también que podría hacerse ahí para evaluar sería las temperaturas para poder obtener la Sí, energía de Gibbs y de alguna manera, efectivamente. Sí. sí, bueno, ese era mi duda, comentario. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias por esa pregunta. ¿Alguna otra inquietud que quisiera alguien externar a través de la manita de Teams y ya le damos la palabra? Mientras alguien se anima, ingeniero, a mí me gustaría hacerle pues más que nada externar una inquietud general con relación a qué otro tipo de industria o aparte de la alimentaria, en qué otra industria puede encontrar aplicación este colorante. No, por ejemplo, generalmente la tartracina se utiliza para industria alimentaria, casi siempre exclusivamente para industria alimentaria, por ejemplo, todo lo que es snacks, botanas, jugos, también jugos, todos esos jugos de carácter industrial, lo que vienen en cajita, vamos esos jugos de cajita. Eh, Tenemos aquí, es legal todavía en Colombia utilizar tartracina, pero cada vez pues está haciendo la gente está siendo más consciente de la industria, pero falta tiempo para que eso lo retiren acá. Pero más que nada es en la industria alimentaria. En la industria alimentaria se La utiliza. industria textil no tendrá oportunidad de aprovecharla. Sí, sí, precisamente hay colorantes de tipo textil, que esos colorantes son bastante recalcitrantes, por decirlo de alguna, y por las técnicas que se están utilizando, por ejemplo, hay aquí investigadores, aquí mismo en Cartagena, que utilizan, por ejemplo, técnicas de fotocatálisis. Bueno, nosotros aquí diseñamos un reactor en base, digamos que a un trabajo previo de otro investigador de aquí de la Universidad de Cartagena, que él utiliza técnicas de fotocatálisis para degradar los colorantes de la industria textil, que son bastante difíciles de degradar. Entonces son compuestos recalcitrantes, incluso con técnicas biológicas, con técnicas biológicas son bastante difíciles. Entonces, él utilizó, por ejemplo, técnicas de fotocatálisis, utilizando dióxido de titanio, y le dio muy buenos resultados. ¿Ves? Entonces, pues, técnicas, pues hay diferentes, pero para esto, pues para otro tipo de colorantes, la industria de textil hay que atacar ese problema con diferentes técnicas. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? A ver, nuevamente la doctora Adriana, adelante, por favor. Bueno, viendo que los Sí. chicos no se animan a preguntar, ingeniero, me gustaría hacer por aquí otra pregunta. Más que pregunta, a lo mejor es como una duda, comentario. ¿Han Sí. pensado ustedes en hacer optimización, utilizar algún otro tipo de diseño de experimentos como pudiese ser superficie de respuesta para optimizar sus parámetros? Sí, y precisamente una de las técnicas que hay disponible es por eso que en principio se hizo el modelo para tener una representación matemática de cómo se comportan las diferentes variables. Y una de las técnicas precisamente es la superficie de respuesta, que todavía nosotros no está incluida aquí precisamente, no está incluida aquí, y precisamente una de las técnicas que se usa bastante. Muchas gracias. No. ¿Alguna otra inquietud de parte de alguien, los estudiantes, para que se animen a preguntar? Enrique, Toño, ustedes no tienen por ahí alguna inquietud, válgame. Adelante, Enrique. Amiga, ahí apareció. Sí, ya se animaron.
no es tanto mi tema, ¿verdad? Pero quisiera saber en realidad la competencia que tiene usted, por ejemplo, con respecto a otros países. ¿Alguien más ya está sacando un tipo de colorante similar al de usted o en realidad es el único que tiene, el único país que tiene hasta ahora este tipo de colorante? No sé. No. Este tipo de colorante se utiliza en muchos países. Precisamente la lucha es para que se utilice cada vez menos. Ya, por ejemplo, aquí en Latinoamérica se utiliza todavía porque pues, la ley lo permite, porque hay otros países donde ya hay antecedentes de algunos efectos que puede tener en la salud y por eso lo están retirando. Pero aquí en Latinoamérica, por ley, falta todavía mucho tiempo para que lo retiren. Por eso es que nos hemos centrado en esos diferentes. Y no solo la tartracina, es el rojo 40, el amarillo 5, el amarillo 6, todos esos colorantes. Muy bien, gracias. Le cedemos la palabra a Andrés. Adelante, Andrés. Mi pregunta es bueno, primero que nada, buenas tardes, pero mi pregunta es si ya dijo que puede tener problemas a la salud. Yo quisiera saber si es a corto, mediano o largo plazo y qué tan graves puede ser. En la literatura se reportan problemas más que nada con niños en el mediano plazo. Problemas de comportamiento, problemas de hiperactividad, entonces son en el mediano plazo, porque casi todos los estudios que se han hecho es con niños. ¿Cómo afecta esto? Que son los consumidores más grandes de los productos donde están esos colorantes. Gracias, ingeniero Henry. ¿Alguna otra inquietud por ahí? Ahí mira, Jesús, adelante. Primeramente, buenas tardes. Disculpe, quisiera saber, informarme, ¿tiene alguna alteración en la contaminación o algo por el estilo? Generalmente, pues, recuerda que este tipo de colorantes no se utilizan en la industria en grandes cantidades. O sea, estamos hablando de una industria que produce miles y miles, por ejemplo, de los snacks, de los jugos, y digamos que en nuestro organismo esos tipos de colorantes son difíciles de degradar. Y eso termina también en todo el ciclo de las aguas hervidas. Entonces estamos hablando de bastante cantidad de colorante de ese tipo y no solo ese, de todos los colorantes que se utilizan en la industria. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna inquietud adicional para el ingeniero Henry? Muy bien. Bueno, creo que ya no hay más inquietudes, entonces... Creo que Iván Jaramillo tiene la mano levantada. Ah, perdón, hay dos, de hecho, ya nuevamente. No sé si Jesús... bueno, ya la bajó Jesús. Iván, adelante. Juan. Adelante, Iván. Buenos días, ingeniero. ¿Cuáles son los costos del método? Esa es la pregunta. Por ahora ese punto nosotros no lo hemos tocado. No lo hemos tocado, digamos que solo nos centramos en el fenómeno en sí, pero todavía no tenemos, una estimación de cuánto podría costar, por ejemplo, un proceso de descontaminación o que esa parte digamos, esa técnica haga parte de un proceso de contaminación. Todavía no tenemos esos costos. Gracias. Gracias. Jesús, ¿tienes otra pregunta o se te quedó la manita ahí levantada por accidente? Jesús. Sí, se me hace que más bien por ahí.
Se le quedó la Doctor, mano, ¿verdad? Muy bien. doctor Noé, yo quisiera también recordarle de pronto extenderle la invitación para la conferencia mañana de parte mía. Le agradezco mucho. Gracias, ingeniero Luis. Yo creo que sí, aprovechamos, miren, para comentarles, mañana tenemos también la conferencia del profesor Luis Alejandro y están todos nuevamente invitados. Agradecerle mucho al ingeniero Henry su presentación, felicitarlo por el trabajo que está realizando y saber que pues estaremos atentos a las demás actividades que realicemos de internacionalización. Los estaremos a todos informando de estas actividades y invitando a participar en todas ellas. Por ahí está pendiente la constancia que va a otorgar la Universidad de Guanajuato al ingeniero Henry. Les pediría nada más me regalen unos días para que nos la firmen las autoridades y la estaremos presentando en alguna de estas actividades. Aparte, pues igual y se le está enviando antes, pero en alguna de estas actividades presentamos también su constancia. No sé si alguien más tenga algún comentario, si no, les agradezco mucho la presencia a los participantes y le agradecería a los profesores de Colombia me regalen unos pocos minutos. Bueno, pues, muchas gracias entonces por la invitación y siempre presto a apoyar este tipo de iniciativas. Muchas gracias. Ahí. Muchas gracias por la presentación. Bueno, listo pues. Sí, sí, bueno, antes que nada pedirles de favor si pueden regalarme esos minutos, no sé si los tienen, si no, pues los podemos dejar. No hay problema, ¿sí? no hay problema. Sí, no hay Un saludo cordial a todos por ahí, porque estoy viendo que también hice la omisión y está conectado el profesor Ariel, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, gracias. También veo por aquí al director del programa de petroquímica, el profesor. Claro que sí, Luis Chavarriaga. ¿Qué más? ¿Cómo está? Bien, Aquí, muchas gracias. escuchándolo. Aquí está, muy amable. Sí, señor. No quise interrumpir, pero bueno, este es el primer paso ahí con los profesores, con Henry, con todo. Gracias por la participación, buena la participación y también pues de los muchachos que preguntaron, de los docentes interesados en el proyecto. Muy amable por todo eso. Yo creo que esto nos va a permitir hacer otro tipo de actividades que los muchachos se interesen y bueno, la investigación es parte de eso. Eso motiva mucho. Claro, sí, de hecho, por ahí el comentario va en el sentido de que para métodos numéricos, que era una de las asignaturas que ustedes comentaban, se podía también probar o empezar a trabajar. Nosotros en el departamento, les comentaba, no lo ofrecemos, bien pláticas con el departamento de energías, que es donde está el profesor que la ofrece, nos dice que sí hay esa oportunidad. El profesor incluso también tiene el interés de que se pudiera ofrecer y nosotros tenemos estudiantes en esa asignatura de diferentes licenciaturas de la división de aquí de la escuela. Entonces eso permitiría como una interacción múltiple, no solo agrónica, en particular a lo mejor con algunos de los programas de ustedes, sino con esos estudiantes de diferentes programas que pudiera hacerse, se integran a la participación varios programas educativos en esa misma unidad de aprendizaje. Y bueno, entiendo el contexto sería ponerles por ahí el nombre del profesor y el correo y solicitar que alguno de sus profesores, o el profesor en este caso responsable de métodos numéricos, se contactara ya con nuestro profesor y ver la temática. Sí, el ingeniero Henry, lo recuerdo, y ponerse en contacto con el ingeniero Carlos Rubio de acá de ICIBA y que pudieran platicar qué tema podría el ingeniero Carlos impartir y qué tema podría impartir el ingeniero Henry. Y eso, y bueno, es cierto ya, si nos lo permiten, pues abrir esa oportunidad a esas otras actividades, como comentaba el profesor
Luis, el director pues de programa Petroquímicas, y comentar también adicionalmente que estamos en plática con otro de los profesores a ver si se puede ofrecer esta otra asignatura, era la de, nos proponían otra, ahorita se me fue el nombre. Doctor Noel, el del curso especial que está propuesto para agosto-septiembre, sí. Para que haya un mayor aprovechamiento, yo voy a pasarles un listado de los posibles materiales que necesitarían las personas que se inscriban allá. Porque acá pues nosotros los tenemos, pero de pronto el departamento de ustedes de energías renovables también los tiene, entonces para yo pasarlos con tiempo para que los estudiantes, no sé si están asistiendo a la universidad o lo quieren hacer desde un sitio, pues lo puedan tener con tiempo. Sí, de acuerdo, sí le agradecería ese listado, ya también en breve lo vamos a promocionar con los estudiantes, también va a ser nuevamente con los agrónicos y con los de energías renovables. Ya incluso por ahí algunos se les comentó de manera más informal, cada profesor les comentó sobre este curso y algunos externaron el interés en participar. Y sí, si nos envía por ahí la lista de los materiales, nosotros vemos qué tenemos y a lo mejor dar la oportunidad de que el mismo estudiante, si haya cosas pequeñas, las adquiera él, y si no, nosotros también ver cómo lo apoyamos para que se pueda llevar el taller, siempre y cuando el muchacho pues ya se inscriba y muestre el interés. Sí, me parece. Es correcto, esa es la intención, por si acaso no hay algo, el estudiante lo puede adquirir o la universidad lo apoye. De acuerdo, muy bien. De mi parte es eso, y bueno, no sé si en la constancia que vamos a emitir quieran que sea, yo creo que sería lo correcto que vaya de ambas partes también y pensar acá, nosotros estamos pensando en el director de división como autoridad de parte de la Universidad de Guanajuato. Ustedes no sé si tengan por ahí la propuesta, nosotros las elaboramos, nada más que me dieran el nombre de la persona que la va a firmar y ya se las enviamos firmadas por la autoridad de acá y nos apoyarían a recabar la firma de parte de la autoridad de ustedes. Claro que sí, acá yo voy a mirar para ver si es desde la misma decanatura de ingeniería que hacen que puedan firmar digamos, los documentos, sí, me parece lo mejor, o sea, que lo firme el decano, porque de alguna manera van a participar no solamente en este momento el programa de ingeniería de procesos, sino que yo sé que también está trabajando en la ingeniería ambiental con ustedes y bueno, hay otros programas de ingeniería, entonces sería bueno mejor que la firmara el decano, me parece bien. Sí, o la otra es esa, ¿verdad? Para hacerlo más sencillo, la podemos firmar a nivel en mi caso, del departamento, y en el caso de ustedes, pues de usted. Ah, claro que sí, también puede ser. Eso a lo mejor nada más lo que nos apoyaría mucho es a reducir tiempos, al final tiene la misma, claro o sea, que sí. Serviría para expresar la misma colaboración. Y el otro comentario es con relación a la convocatoria que nos ofrece el CONCITEG, esta institución en la que no logramos participar la ocasión anterior. Yo creo que para la parte de internacionalización a nivel institucional, con este tipo de constancias y colaboración, mientras se genere la evidencia, para nosotros es suficiente. Y si pudiera darle un poco más en la parte social para nuestra institución, un poquito más de vuelo, o cómo decirlo, más de auge, haría que algunas miradas de afuera nos vean si es a través de la institución del CONCITEG. Pero, repito nuevamente, para los fines de internacionalización y la parte educativa, con la evidencia y las constancias de participación, para nosotros es suficiente. Entonces, si más adelante hay otra vez oportunidad de participar en estas convocatorias y ustedes tienen nuevamente ese interés y lo hacemos a través de ese medio, está bien para nosotros, y si no, también podemos continuar sin participar, ¿verdad?, en esas convocatorias, pero ustedes ya nos lo irán planteando. Claro que sí, nos interesa mucho participar en ese tipo de convocatorias. Pasa que pues esta vez creo que no se pudo, no sé cuál fue el impedimento, pero sí estamos muy interesados. De acuerdo, sí, creo que tuve un poco de culpa por los tiempos, ¿verdad? Que se los un tiempos poquito creo apretadones que no y ya. sí.
Acá con los profesores se tuvo la reunión, pero no terminamos todavía en algo concreto y ya ahorita en estos momentos sí hay pues más participación de todos y bueno, la vamos a avanzar en esa dirección también. Claro que sí. De mi parte creo que serían los asuntos que por ahí me traía como en mente para que pudiéramos ir avanzando.